el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y, tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Y precisamente hoy es sábado, el Evangelio nos habla de un sábado. Recordemos que para los judíos el sábado es el día de descanso, como lo dice el mandamiento desde el Antiguo Testamento, y el día de hoy lo siguen conservando como un día de descanso obligatorio. Nosotros como cristianos, nuestro día de descanso es el domingo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó un domingo y, según vemos en Hechos de los Apóstoles, los domingos es cuando se reunían los cristianos para la fracción del pan, las enseñanzas de los apóstoles y las oraciones, es decir, para la Santa Misa. Y esta tradición cristiana, arraigada en Cristo, fue lo que hizo cristiano toda Europa y después todos los países a donde se llevó el Evangelio. Entonces nuestras culturas están marcadas por esto, y por eso nosotros tenemos el domingo como el día de descanso familiar y el día que rendimos culto a Dios con la Eucaristía. Bueno, pero más que hablar de esto, hablar del problema que tienen los fariseos con los apóstoles. Atención, dice que era un sábado, día de descanso, y ellos tenían permitido caminar cierta distancia. Pasándose más de allá, 1 metro, entonces ya era pecado. Entonces, atención a eso, esos datos. Los apóstoles van pasando y arrancan espiguitas, las restregan y le sacan el trigo para comérselo, les había dado hambre. Y entonces los fariseos dicen: eso está prohibido hacer el sábado. Y entonces nosotros decimos: ¿dónde dice en la Biblia que está prohibido arrancar espigas para comérselas en sábado? La interpretación de uno de los preceptos, de los 613 preceptos de los judíos, decía que si el sábado es el día del Señor, que no hay que trabajar, entonces ¿qué es trabajar? Entre esas cosas tenían arrancar espigas, pero ellos no estaban trabajando, simplemente estaban arrancando la espiguita para comérsela, porque tenían hambre, porque pues es más importante el alimento que ese precepto que habían hecho ellos. No estaban violando la ley del sábado, que era no trabajar, no estaban trabajando. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Primero, los mandamientos siguen teniendo valor, y para Jesús siguen teniendo valor. Y Jesús dice: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, lo dice en otro episodio. He venido a darles plenitud. Entonces, en este sentido entendemos que Jesús quiere depurar de esas malas costumbres, de esas, aquí está la palabra clave, exageraciones del cumplimiento de la ley de Dios, de una interpretación exagerada, que es lo que estaban haciendo ahí. Imagínate una persona, y aquí debemos nosotros también cuidar nuestro concepto. Tenemos la obligación de asistir a misa. Ya sé que muchas personas me van a decir: padre, no es una obligación, tiene que ser una convicción. Tienes toda la razón, debe ser una convicción. Pero dentro de los mandamientos está santificarás las fiestas, lo traducimos así. Es un mandamiento de la ley de Dios, y nosotros lo llevamos al domingo, asistir a misa. Y luego el mandamiento de la iglesia que dice asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Bueno, pero imagínate una persona que se accidentó un familiar en domingo por la mañana y tenía planeado su día, y en el día no fue a misa el domingo. Y entonces dice: caí en pecado. Esa es una interpretación exagerada de la ley, porque esa persona tiene necesidades que Dios comprende y no cae en pecado porque no asistió. Ya si va el lunes y dice: bueno, tuve esta situación, y comulga tranquilamente, no pierde la comunión. El problema es cuando pongo otras cosas, según yo, más importantes que la misa, que Cristo. Entonces digo: no, me voy a ir de viaje, pues si no voy a misa ni modo. O me quedé dormido, o me quedé viendo un partido de fútbol y no pude asistir. Entonces estamos mal en nuestra escala de valores. No está Cristo en primer lugar. Entonces Jesús dice: no interpretemos exageradamente la ley.
vamos siendo cumplidos. Si Jesús no hubiera cumplido un mandamiento, hubiera caído en pecado, y Él es Dios. Entonces, ¿Dios comete pecados? Pues no. Entonces nos está enseñando a cumplir, sí, pero no ser exagerados y no criticar a otros cuando a nuestros ojos no cumplen. Sí tenemos que saber instruir a tus hijos, a tus amigos, a la gente que te pregunta o a quien tú quieres enseñarle, instrúyelos, ayúdalos a salir de la ignorancia, sí, pero tampoco seamos criticones cuando digamos, es que esta persona no asistió, esta persona no hizo, esta persona no cumplió. No seamos así, no seamos jueces en ese sentido. Y por último, en cuanto a enseñanzas, es que el amor esté por encima de todo. Estos fariseos no tenían el amor por encima de todo, tenían por encima de todo la ley. Y no es así. La ley suprema es el amor, nos lo dice Jesús. Imagínate estos hombres que por encima de todo está la ley, de manera que incluso se queden con hambre esos apóstoles que tienen hambre. No es así. El amor es la regla suprema y todos los mandamientos los podemos cumplir siempre conectados con el amor a Dios, con el amor al prójimo y con el amor que Dios nos tiene. Que seamos, sí, fieles cumplidores de la ley, pero grandes cumplidores de la ley del amor. Nunca juzguemos y dejemos que el Señor vaya transformando nuestra vida. Vivamos libremente. Jesús quiere eso, libertad para nosotros. Y esa libertad nos va a llevar a vivir bien los mandamientos de Dios. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.